lidio con los traumas, con las cosas que me dejaron mis padres, no sé qué, también me enfrento a cuidar a ese ser humano con el que también probablemente tengo un montón de problemas. Hola, soy Darío Ramírez y estamos en este nuevo capítulo de Reflexión Millennial. Hoy me acompaña mi millennial favorita, que es millennial así como en la rayita, ¿no? Pero es millennial. Que se crió conmigo y que es la persona, yo creo que una de las personas que mejor me conoce en la vida y conoce todos mis profundos secretos, pero no vamos a hablar evidentemente ni de mí ni de ella, ni de nuestras vivencias. Es mi hermana, psicóloga, Geraldine Charaf. Ahora voy por acá. ¿Cómo estás? Oh, el del millennial, sí, ahí en la raya de vaina. Estás en la rayita, ya Total. casi eras boomer, pero bueno, millennial aquí para todo esto. Boomer, gracias, sí, claro. Gracias, sí, sí, Mira, Darío. Gina me Con lleva tu, dos mi añitos. vejez y tu juventud. Bueno, nada, invité a Gira hoy para hablar un poco sobre algo que yo descubrí justamente por Gira, que tiene también sus redes, ahí la pueden seguir, y que habló hace poco de este tema. Descubrí que es algo muy presente en mi vida, que tiene que ver con la figura de los cuidadores, con ser cuidador. Yo desde hace ya un buen rato me considero como fanático de la salud mental y trato pues de aprender cosas todos los días. Y justamente el tema de ser cuidador fue algo como que me cayó así como que, ok, yo siento que este es como mi rol, como que mi sombrero como el casi 90% del tiempo. Y a veces, bueno, ahí. Papi, ¿puedes jugar con las pelotas más tarde? ¿Puedes jugar con las pelotas más tarde? Que estoy grabando una cosa. ¿Sí? Las pelotas, mira, saluda a la tía. Mira a la tía. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ajá, bueno, aquí estoy cuidando al niño. Creo que es un buen ejemplo. Primero, ¿qué es ser un cuidador? Mira que esa es una pregunta que yo me he estado haciendo desde hace mucho tiempo y que últimamente, digamos, le he estado encontrando como diferentes tipos de respuestas. Uno es cuidador en más aspectos de lo que cree. A veces se piensa que solamente cuando uno es papá o cuando uno es, no sé, perdón, tiene cargo a una persona enferma, digamos, cuando es como el título, ¿sí? Cuando tienes como el título de cuidador, si eres enfermera o psicólogo inclusive, o si eres médico, sí, esa es la gente que cuida, pero al final, y conversando con varios amigos, nos hemos dado cuenta de que todos somos cuidadores todo el tiempo, todos tenemos a alguien a quien cuidamos, ¿sí? Alguien, algo, y somos también cuidadores de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, al final, el cuidador es la persona que se encarga de acompañar, proteger, nutrir, digámoslo así, a otro o a sí mismo también, ¿no? Pero, ajá, justo eso que acabas de decir último. Yo siento que a veces, porque ser cuidador no es algo malo, ¿no? Para empezar. O sea, como No, que es no, un yo creo rol. que es un rol maravilloso. Es un rol que cumplimos, pero justamente yo creo que a veces hay una tendencia cuando uno es cuidador, por lo menos en mi caso me pasa, y creo que le pasa a muchas personas, que terminas dejando el cuidarte a ti mismo a veces como última de las prioridades, porque asumes que tu principal papel es cuidar. Entonces como que cuando uno va a cuidar, uno cuida lo que está afuera, no cuida lo que Afuera. está adentro. Exacto, por eso, digamos, eso, el hecho de que cuando uno habla del cuidado de uno mismo tiene que ponerle un prefijo, que es el prefijo auto, hace que cuando yo hable de cuidado me olvide de mí, ¿sí? Porque normalmente, y Claro, bueno, ese es el mundo en el que vivimos, lo valioso es lo que das hacia afuera, no lo que haces hacia adentro en general. ¿Sí? O sea, lo que la gente valida, lo que la gente mira, lo que la gente celebra, es todo lo que tú haces por los demás y no aquellos espacios en los cuales te cuidas, te nutres a ti mismo. ¿Sí? Porque entonces, de hecho, muchas veces cuando uno termina generando espacio de autocuidado, le terminan diciendo que uno es egoísta, porque si yo pongo límites, o si no quiero hacer algo, o si no quiero ir para un lugar porque estoy cansada, ¿cómo no vas a ir? No seas egoísta, no sé qué, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido, sí, efectivamente, el cuidado se aliena de uno mismo, de mí mismo, y de que yo también soy partícipe de mi propio, digamos, rol de cuidador. ¿Y por qué se da tanto ese tema? O sea,
Yo lo he hablado mucho con mi psicólogo, por ejemplo, el impacto de la cultura judio-cristiana en nuestra, digamos, sociedad occidental, Ajá. que es como que, ¿sabes? Todo está la cultura judio-cristiana gira mucho en torno al sacrificio, ¿no? Tú tienes que entregarte Ujú. cuando, por lo menos desde mi perspectiva, incluso, sí, es la mayor muestra de amor que pues, a las personas que creemos en el Dios judío cristiano, pues nos ha dado. Pero realmente hay un mensaje que es mucho más grande, que es el amor en el día a día. Yo creo que incluso Jesús en ciertos momentos hasta habla del autocuidado. Pero me estoy yendo un poquito por las ramas. El hecho es que nuestra cultura es muy como de eso que tocas de decir, ¿no? Del dar hacia afuera. ¿Por qué se da eso? ¿O por qué pasa tanto eso? Digamos que yo creo que pensando en el sacrificio y en las cosas que tienes que, digámoslo así, el dolor que tienes que sentir o el esfuerzo que te tiene que costar las cosas para que sean valiosas, ¿sí? Por eso cuando uno da hacia afuera, estás haciendo una especie de sacrificio, ¿sí? Estás Claro. haciendo una especie, bueno, estás haciendo una entrega, mejor dicho, y en esa entrega estás dejando parte de ti y dejar parte de uno, digamos, si volvemos a esa tradición judío-cristiana, es también como Cristo se entregó por todos, ¿sí? Claro. Entonces, si Él, que es la máxima expresión de la posibilidad de lo humano y lo divino juntos, se entregó por nosotros, como tú no vas a entregar tu vida a otros, ¿sí? Sin importar lo que te pase a ti. Sabes que yendo un poquito como a lo personal, y bueno, que es una cuestión que tú y yo compartimos mucho, y que creo que también metiéndole como el ingrediente millennial ahí, que creo que todos los Mm, millennials, en cierta manera, estamos entrando ya en esta etapa, mm, y yo siempre hablo mucho de que el otro día una amiga decía como que, ay, nos tocó vivir a los millennials una época demasiado difícil, demasiados eventos históricos, y hubo como una discusión ahí en un grupo de chat tipo, marica, o sea, todas las generaciones viven momentos históricos complicados, ¿no? O sea, eh, ujú. pero yo sí siento que algo que tenemos nosotros como particular, uno, la universalidad de todo, el acceso a toda la información desde que somos pequeños prácticamente, vivimos esa, no desde que somos pequeños, pero vivimos esa mutación y yo siento que nosotros como viejitos, a lo mejor nos va a ser más fácil adaptarnos a tecnologías Total. porque ya más o menos uno se va manejando. Mm, Pero como millennials, otra cosa que nos caracteriza mucho, de nuevo en esta región occidental, a los que gozamos de ciertas clases de privilegio, es el preocuparse por la salud mental y el preocuparse por los entornos, los contextos. Y entonces ahora nos está tocando cuidar a nuestros papás. Nuestros papás cuidaron a sus papás. Eso es algo, yo creo que eso es algo que nunca te educan a que va a pasar. O sea, nunca alguien te dice en la escuela como que, mira, hay un momento en la vida en que vas a tener que cuidar a tus papás. Uno siempre ujú. dice como que, no, mis papás se cuidan y ellos verán. O sea, como que uno nunca piensa que los papás se tienen que cuidar. Tal vez cuando tú y yo fuimos pequeños y vimos a nuestras mamás cuidando a la abuela y Ujú. distribuyéndose la responsabilidad de la abuela, etcétera, pero siento que hoy en día todos los millennials estamos entrando en este rol, nos cuesta un montón, no porque nadie nos educó para esto, pero además, yendo ya como al centro de la pregunta, hay como un juicio de valor en cómo cuido a mi mamá o a mi papá. O sea, uno, nuestros papás, y yo imagino que a lo mejor nuestros abuelos fueron igual, no quieren ser cuidados. Eso es como una premisa y es como, hay como un tema como de orgullo allí, ¿no? O sea, como que, ¿cómo Total. me va a cuidar mi hijo? Y sobre todo Ujú. nosotros como venezolanos, que nuestros papás lamentablemente pues tienen una vejez que no es la vejez que ellos trabajaron para tener. Que ninguno se imaginaba, claro. Ujú. Entonces, nos toca enfrentar ese orgullo, cuidarlos y al mismo tiempo enfrentarnos con lo difícil que es entender que estoy cuidando a mi mamá o a mi papá. Eh, y además hay un juicio de valor desde afuera que dice, por ejemplo, coño, ¿sabes qué? Estoy pensando en meter a mi mamá de repente en un ancianato, coño, no, qué bola. Yo me acuerdo que en un momento que yo pues estaba buscando opciones, etcétera, y alguien me dijo como que el hijo que mete a su mamá en un ancianato es un malagradecido. Y yo me quedé así como que mierda. Y no es una sola persona que yo he escuchado decirlo. O sea, es como que, Sí. no, tú tienes que agarrar a tu mamá y tienes que echarle bolas y ella te cuidó y ella te parió y ella hizo todo por ti. Tú tienes que hacer todo por ella y soportar todo por eso. Creo que son muchas cosas, pero como que para analizar alrededor de todo eso, que a lo mejor hay más personas allá afuera que, como millennials, también están pasando por eso, ¿no? Yo creo que también, digamos, contrario a como nuestras mamás
cuidaron a a la abuela, ¿sí? Ujú. Sabiendo que ese era un deber y sin meterle cabeza a eso, ni meterle sentimientos, sino eso es lo que había que hacer porque era lo que había que hacer en el momento. Creo que nosotros estamos o tenemos esta carga del tema de la salud mental que tú estás diciendo hace rato, Exacto. ¿sí? Como yo soy ahora cuidadora de mi mamá o de mi papá o de mis padres, si tengo ambos padres, eh, de manera que eso no me permita tener una salud mental más o menos a mí equilibrada y cómo entonces yo también, ya que me he estado metiendo en todo este tema de cómo estoy mejor, de cómo lidio con los traumas, con las cosas que me dejaron mis padres, no sé qué, también me enfrento a cuidar a ese ser humano con el que también probablemente tengo un montón de problemas, ¿sí? Claro. Y que me ha causado probablemente a mí, digamos, algunos dolores o algunas tristezas que también son difíciles de lidiar. Entonces, ¿cómo tomo este encargo que tengo de la vida que, digamos así, puede terminar siendo algo que también me cambie mi manera de ser, de estar, de moverme, ¿sí? ¿Cómo hago eso de manera sana, mentalmente? ¿Sí me hago entender? O sea, Sí. creo que ese es la gran diferencia que podemos tener nosotros ahorita como generación frente a aquellos que antes también han tenido que cuidar a sus padres. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos pequeños, pero un poquito más grandes tal vez, cuando la abuela ya se puso muy mal, que pues nuestras mamás decidieron colocarla en un lugar, ¿sí? Ujú. Y yo recuerdo, sí, recibir, digamos, como esos juicios de valor o percibirlos en otros, pero también saber que era la mejor solución, ¿sí? Pero ¿y tú recuerdas eso? Porque yo no recuerdo como que nadie nos haya como juzgado por hacerlo. Tal vez yo estaba en otro peo, yo siempre estaba como más chiquito, entonces Exacto, yo creo que yo tendría como unos 18, unos 16, y tú como 14 puede ser, no ¿sí? para ver, porque cuando pasó lo de la abuela yo estaba en un campamento, yo tenía como 16, sí. Exacto, yo estaba un poquito, o sea, no cuando pasó lo primero, nosotros aquí hablando como si todo el mundo supiera, ¿no? Mi abuela tuvo un primer episodio en el cual tuvo una caída y eso produjo que le dieron una CB, o creo que es algo así. Sí, sí, sí. Entonces, la primera parte, digamos, esa recuperación la pasó con nosotros, en tu casa, en mi casa, o sea, ir rodando entre las dos, pero llegó un punto en que, digamos, la situación se volvió bastante inmanejable más bien, pues ambos somos hijos únicos, hijos de madre soltera, no había mucho apoyo, ambos estábamos estudiando, entonces pues nuestras mamás dijeron pues ya no podemos seguir, digamos, Sí, yo juzgo siendo los cero la cuidadores decisión. principales, entonces bueno, vamos a buscar un espacio donde ella pueda tener mejor cuidado. Lo cual yo creo que, mira, dentro de todas las cosas que nuestras mamás habrán hecho en la vida, de las mejores decisiones, porque Sí, creo que o total. sea, el tiempo en el que estuvimos, digamos, encargándonos, digamos, primariamente de la abuela, fueron épocas muy difíciles, porque como Fueron te digo, no difíciles. teníamos apoyo. Entonces, De ningún tipo en el sentido también de que un poco como que tampoco había claridad de qué era lo que le estaba pasando. Era una época en que de repente llevar a la abuela, no sé, a una terapia, una vaina como que no era algo que uno iba exacto. a entrar de Sí, de plano. esto han pasado muchísimos Claro, años, sí, sí. muchísimos, muchos Bueno, años ya. unos 20 añitos, Bueno, por ahí la mitad de nuestra vida más o menos. más o menos. Entonces, Pero sí, yo creo que lo que digamos, estás diciendo, ya, un segundito que tengo que poner a grabar otra cosa. no, Pero sí, yo creo que lo que estás diciendo justamente del tema del tener conciencia y es que no sé si, bueno, la palabra sí en parte es conciencia, pero también el cómo hago para que esto sea lo mejor para todos. O sea, es como que cómo hago para que esto sea lo mejor para la persona que estoy cuidando, una persona mayor, esto que creo que podemos como que centrarnos un poquito en eso, en el tema de cuidar a nuestros padres, para que sea bueno para ella, para él, para que sea bueno para mí, que yo no me sienta mal, para que sea bueno para las personas que tengo a mi alrededor. Hay personas que tal vez están cuidando de sus papás solos, hay personas que están cuidando de sus papás teniendo una esposa o esposo, hay personas que están cuidando de sus papás teniendo también una familia entera, como es mi caso. Y es como, bueno, ¿cómo hago para que todo esto salga bien? Y yo creo que al final es imposible que salga bien. O sea, es como que aquí lo que hay que lograr es que la gente sobreviva. O sea, como que, y que la salud mejore en la medida de lo posible. Los padres están en una etapa
decaimiento de la salud. Yo creo que también hay un mito actual de que si tú comiste bien toda tu vida, si tú haces ejercicio, si tú haces sudoku todas las tardes, tú nunca vas a perder habilidades. Sí, hay personas Es mayores que neta. llegan, pero yo he visto abuelas de amigos, me acuerdo, abuelas de amigos que fumaban todos los fucking días y llegaron a los 90 años pepa de la cabeza, me explico. Y así como he visto gente que le metió un montón al tema de la salud, e igualito tuvo demencia senil o tuvo Alzheimer, me explico. O sea, como que no, Total. creo que las variantes no son tan fáciles de manejar. Entonces, hay como muchas cosas allí. Hay como un constante juicio de valor, incluso interno, ¿no? No está Interno, sobre como. todo. Yo creo que sobre todo es interno, porque tú acabas de decir una cosa fundamental y que yo creo que eso no es solamente Darío siendo Darío, sino creo que es algo que compartimos todos, que es esa necesidad de que todo sea perfecto, de que todo esté bien, de que no haya dolor o de que haya la menor cantidad de dolor posible. ¿Sí? Cuando nos ponemos esas metas o esos estándares de cómo tiene que funcionar, digamos, una situación en la cual no tenemos control, ¿sí? Porque, digamos, nosotros tenemos la particularidad, y tú lo decías antes siendo venezolano, que nuestros padres no están viviendo digamos, la vejez o el retiro que ellos esperaban, ¿sí? Mi mamá está en Estados Unidos desde hace 7 años, ella salió de tener una vida, a tener otra vida completamente distinta, ella está por allá sola, sí, yo tengo digamos, mi situación de cuidarla a ella es muy diferente, por supuesto, a la tuya, donde mi tía está en tu casa, pero, digamos, no, yo creo que nos exigimos como si estuviéramos en Caracas en el 2000. O sea, esta mañana estaba cantando la canción esa de lo que yo daría, ¿sí? Entonces yo creo que a veces se nos olvida también como gente que está luchando todos los días, migrantes, yo estoy en Colombia, tú estás en Panamá, como migrantes todos los días, que nosotros no estamos en una situación normal, ¿sí? Nosotros no estamos en una situación común, entonces no podemos ponernos las metas o los estándares que se pone la gente que está en su casa, en su país, Claro, viviendo en la vida que esperaban, en cierto modo, con unos padres además que probablemente tienen los medios para vivir aunque estén jubilados, ¿sí? Muchos de nosotros estamos sino manteniendo completamente a nuestros padres, colaborándole lo que podemos, ¿sí? Por ejemplo, yo con mi mamá lo que hago es que trabajo con ella para que ella trabaje, yo lo hago con ella para que pueda para que gane dinero, ¿sí? Y en tu caso tú te estás encargando, pues, económicamente de mi tía, entonces, digamos que yo creo que es bien importante también ponernos nosotros en perspectiva, o sea, como no olvidar dónde estamos, porque si no nos empezamos a exigir muchísimo y ahí es cuando empieza, digamos, yo creo que también ese punto en el cual el cuidado deja de ser algo que nos gusta hacer, o que nos nace hacer, no sé cómo decirlo, hacer algo que nos carga y nos hace sentir mal. ¿Por qué tengo que ser yo así? ¿Por qué tengo que ser de esta manera? Y me empiezo a criticar y a cuestionar. Entonces dejo de pensar en mí como una persona cuidadora que puede obtener lo que puede dar y darse espacios maravillosos, hacer como, ver, ahora tengo esta carga, que ladilla, y no quiero, ¿sí? Entonces, cada vez que voy a cuidar a alguien, o inclusive entonces cuando voy a tener espacio de autocuidado, ya no quiero, no tengo energía, digo, ¿para qué? Si esto es horrible. no, y tocas decir algo que es muy clave de entender el contexto en el que uno está viviendo actualmente. Yo creo que, Total. sobre todo nosotros como venezolanos en América Latina actualmente, en el mundo, porque estamos regados por todos lados, Sí. queremos, y yo creo que es algo muy, muy característico de la migración venezolana, que es como que quiero seguir teniendo, digamos, como mi estándar de Venezuela. O sea, es como que yo sigo estando en Venezuela. Y es como, no, o sea, tú estás en otro país, tú formas parte de lamentablemente ahora de una minoría, porque ahora eres migrante. eh, Tú puedes mantener tus tradiciones, lo cual es súper valioso para mantenerse uno Claro. sano, pero tú no estás en tu contexto de Venezuela, o sea, tú no No. estás, no es tan sencillo como, bueno, eso que tú dices, ¿no? O sea, las personas que de repente sus papás lograron tener una casita, un apartamentito, un ranchito, lo que sea, pero que tenían su espacio y al que tú puedas acudir,
al que tú puedes llegar, ver cómo está pasando, qué es lo que está pasando por acá, que era un poco lo que pasaba en un momento cuando nosotros visitábamos a la abuela de chiquitos, ¿no? Era como Total. que yo me acuerdo que uno iba, pasaba por el mercado de Katia, le comprábamos unas verduras, una vaina, y uno llegaba, le hacía un mercado, o sea, era como que ese es un modelo que hoy en día no es así, porque Claro, además, porque además la abuela tenía sus pensiones, ¿te acuerdas? O sea, ella tenía sus medios de claro, vivir. O sea, ni mi mamá ni mi tía la mantenían. Por supuesto, no, siempre era había como que, colaboración y tal, exacto, pero su modo de vida era ella. Ella fue su propio sostén siempre. hasta que pudo, ¿Sí? pues, Mientras, sí, hasta que pudo. hasta que pudo. Y era eso, o sea, era como, yo me acuerdo que lo que nosotros dotábamos era eso, ¿sabes? Vamos a hacer un mercadito, de repente se le lleva unas verduras, una cosa, y luego eso no es la realidad hoy en día de muchos millennials venezolanos en el mundo, o sea, es como que además tienes papás, de repente en el caso, yo me acuerdo, Led Varela, el comediante, hablaba de que pues sus papás están en Venezuela y de repente, no me acuerdo muy bien cómo era el chiste, pero era algo así como que al papá le faltaban unos dientes. Y él era como que, ¿por qué coño no tienes dientes, papá? O sea, como que, ¿qué coño pasa? O sea, tú no eres un pordiosero para no tener dientes. Y yo puedo mandarte a hacer los dientes. O sea, como que coño, ¿qué es lo que está pasando? Y tenemos ese tema del orgullo, el envejecimiento, que a la hora de cuidar eh, es como un obstáculo para poder cuidar, ¿no? O sea, porque mi hijo, él es y que, cuídame, ¿sabes? Es que yo soy feliz tú cuidándome. Mi hija, bueno, Marie, que es adolescente, digamos, son dos modelos de cuidado totalmente distintos. Marie Total. es feliz con uno cuidándola, me explico. O sea, es como, Claro. yo me acuerdo, este fin de semana estuvimos en el cumpleaños y estaban las amiguitas de ella y Mari le dice a las niñitas cuando estábamos desayunando, como que miren, a mí nunca nadie me dijo que en algún momento eran mis últimas vacaciones. O sea, de verdad, o sea, a mí nadie me dijo como que esta es la última vez que tú vas a tener 3 meses libres, pasé nada. Entonces, uno en la adolescencia también se deja cuidar. O sea, es que yo soy feliz, para la hora que te da la gana y me paro y tengo un desayuno. Cuidar a los papás tiene como el rol, el obstáculo de yo no quiero que tú me cuides, yo no quiero que tú te preocupes. Yo no, y si le sumamos el tema de la migración, de que están lejos, es como que a mí no me importa que yo no tengo pensión, a mí no me importa que no, me comeré, no sé, la tierra, pero tú no me vas a venir a cuidar. ¿Cómo uno puede manejar ese obstáculo? Es complicado, creo, ¿no? Yo creo que sí es muy complicado y yo creo que al final hay que sincerarse. O sea, también, y tú lo decías ahorita, es que sincerarse uno también. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Yo creo que eso sí es una cosa que tenemos los venezolanos y a veces eso me aleja, pero me acerco otra vez a, digamos, del tema del gentilicio. Es esa sensación de yo soy, tú sabes, ¿no? Eudomar, pues, o sea, Eudomar Sí, Santos, sí. el chacho del barrio, o sea, yo soy, pues, yo aquí resuelvo y como yo no hay dos y chévere, o sea, yo creo que eso es algo que tal vez nos ha permitido a la mayoría de los que estamos por fuera surgir, ¿sí? O sea, salir adelante, poder tener una vida, ¿sí? O sea, esas ganas de, venga, a mí nada me queda grande, vamos a echarle bola, ¿cierto? Pero digamos que al final también estamos en una posición de vulnerabilidad al ser extranjero. Y creo que nuestros papás, estén o no estén en Venezuela, también están susceptibles a esa vulnerabilidad, ¿sí? Porque ya no dependen de sí mismos. Y ayer está, y el tema del dinero es una cosa gravísima, o sea, a menos que los papás hayan hecho una plata importante, o tú como migrante estés haciendo muchísima plata, vivir en Venezuela es muy costoso. Ayer estaba Sí. viendo un reel que decía, una muchacha fue y fue a desayunar. 2 omelets, 2 cafés, un jugo, no sé qué, $70. Y yo, $70 donde yo vivo es un mercado, ¿entiendes? Severo, es Sí. tremendo mercado, pues, ¿sabes? Para una Entonces, persona sola, pues sí. para mí solo es un mercado, Exacto. exacto. Entonces, pensando que ya fue, o sea, yo no me puedo imaginar gastarme $70 en desayuno, Una ¿sí? locura. Y no era que se comieron, tú sabes, no, que sí, no, era como un omelette, no me acuerdo, bueno, Una aquí cosita, no pues, era una mucho, pues, cosita. exacto, era un desayuno, digamos, relativamente modesto, vamos a decirlo así. Entonces, nosotros estábamos también tan acostumbrados a un estilo de vida como tan, yo sé que es terrible porque había, por supuesto, siempre ha habido esa brecha económica y social importante, pero la mayoría de nosotros, de los que estamos por fuera, por ejemplo, estábamos acostumbrados a un estilo de vida donde no había tanta carencia, o sea, donde, bueno, no, hay y tú vas y te compras tu vaina y no pasa nada, ¿sí? Entonces los papás también, digamos, creo que todavía están lidiando, y han pasado 25 años del chavismo, y yo creo que igualito, eso es como si no hubiera pasado 5 días, ¿sí? Sí. Porque creo que nos sigue costando mucho darnos cuenta
que ya no somos los mismos, que no podemos aspirar a lo mismo, pero no porque no nos lo merezcamos, etcétera, sino porque estamos viviendo otra vida. ¿Sí? Así como nosotros vimos a los migrantes, yo eso ya estaba pensando más en la mitad, bueno, incluyéndome, más en la mitad de mis amigos o de mis conocidos son mezclados. Sí, o sea, somos hijos de la mezcla de otros Sí, migrantes sí. que llegaron a Venezuela. Sí, de árabes, colombianos, portugueses, italianos, españoles, Españoles, etcétera, bueno. ¿sí? Entonces, claro, yo creo que vivíamos en un mundo un poco de fantasía donde todo era posible. La gente habla del sueño americano, pero yo pienso siempre también en el sueño venezolano, ¿sí? Sí. Como Venezuela era la meca en Latinoamérica para poder hacer plata, vida, surgir, ¿sí? Y creo que a nuestros papás que vivieron esa época y que con eso crecieron, les cuesta mucho. Entonces yo creo que son conversaciones duras, pero son conversaciones que hay que tenerlas. Ya no somos los mismos, ya no estamos en la misma situación y tenemos que adaptarnos. Yo creo ¿Sí? que para ir ahí como cerrando un poco, yo creo que algo importante es uno, ya dame un segundo. Ajá. Yo creo que algo importante como para ir cerrando un poquitito es si estás cuidando a tus papás, si eres un cuidador. O sea, yo creo que también hay un tema como de negación. Uno a veces quiere como Sí. negarse porque, por ejemplo, algo que A mí me pasa, pasa, con mamá está por allá lejos, yo siento que está cuidando sola, pero no es verdad. Para todo me llama, para todo me pide algo, me dice, me pide una opinión, voy a hacer tal cosa que hago, o sea, para todo están, digamos, apoyándose en uno. Y estoy segura que esa es la posición de muchas otras personas que tal vez no tienen a sus papás cerca, pero que están todo el tiempo, o mucho del tiempo, siendo consultado, digámoslo así, ahora uno es el adulto. Sí, yo me sí, siento, bueno, siempre, pero bueno, ahora me siento más la adulta, o sea, como que, bueno, yo soy la responsable. porque Sí. yo creo que hay este TikTok famoso de la mamá y la hija caminando y como que si tuviste apoyo emocional, da un paso adelante. Entonces yo creo que hoy en día nuestros papás se quedaron atrás en muchas cosas. Entonces, no es solamente un tema tecnológico, o sea, yo creo que el ejemplo más claro es decir como que, mira la clave, mira cómo es que pongo aquí Sí, el sí. Disney Plus o el HBO, la novela y vaina, no sé qué. Eso es como lo básico y que es un meme y tal, pero realmente eso es en el resto de la vida, o sea, uno ya está viviendo a un ritmo que ellos ya no pueden vivir. Y yo creo que aceptar que uno es cuidador de sus papás es el primer paso para poder arrancar en este tema, porque es como que yo tengo amigos que no aceptan que son cuidadores. O sea, que lo aceptan tipo, sí, yo soy responsable, pero no aceptas todo lo que eso implica, me explico. O sea, es como que si eres el responsable, te tienes que mamar que no sean agradecidos, te tienes que mamar que hayan situaciones en las cuales ellos no entiendan, porque eso también es ser cuidador. Sí. Porque yo creo que no sé, corrígeme, el tema del cuidador también te pone como un estrato, como un nivel arriba, pues porque al final tú se supone que tú puedes cuidar porque en el contexto que sea, o sea, si tú y yo nos vamos mañana, si tú tienes mañana y nos vamos para el interior de Panamá, yo te voy a tener que cuidar porque tú no conoces cosas del interior, ¿me explico? O sea, porque yo Oh, tengo un conocimiento y un contexto. Es como que, igual claro. que cuando yo me voy para Colombia, es como que, Gira, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? No, marico, no te vayas a montar ¿cómo se llama esto? En el Transmilenio Transmilenio. hasta ahora porque te vas a volver loco, no sé qué. Tú me cuidaste. O sea, tú estuviste un mes cuidándome cuando yo estuve allá recién emigrado. O sea, el cuidador siempre está como un rol arriba porque tiene un set de Pero herramientas, mira esto ¿no? tan hermoso que me dijo, que hablamos la otra vez hablando del cuidado y etcétera, que me dijo una amiga, mi colega, mi socia Alejandra me dijo esta cosa tan hermosa, sí es verdad, el rol de cuidador te coloca arriba, pero si tú vas a cuidar de verdad, es que tú te vuelvas aquí abajo y entiendas qué es lo que esta persona Exacto, necesita. exacto, exacto, ¿Sí? O exacto. sea, como vuelves aquí es como un niño, o sea, si tú tienes un niño, tú tienes que agacharte, hablarle verlo a los ojos y decirle, papi, que o mami, ¿qué necesitas? O sea, dime. Entonces creo que muchas veces, y creo que nos pasa también cuando nos toca cuidar a otros adultos, ¿sí? Porque con los niños lo podemos hacer más fácil, Es muy sencillo, ¿sí? No exacto. siempre, pero bueno, en general es más sencillo, Es muy intuitivo, es porque más, es que exacto, es es evidente más que tú orgánico, es evidente que tú estás arriba de él, pues. Entonces es como que, total, pero a exacto. lo mejor Y con que un depende papá de no es lo ti. mismo. Exacto. Exacto, entonces cuando tú, aunque estés en esta posición, la realidad ahorita frente a tus papás, si tú bajas de nuevo, o sea, como que te colocas a la par y entiendes también
que no debe ser nada fácil. Haberte pensado en la vida de cierto modo y encontrarte hoy 20 años después en un lugar que no tiene nada, probablemente nada que ver con el lugar donde tú pensabas estar, ¿sí? Creo que ahí cuando vemos a nuestros papás a los ojos y entendemos que también ellos están descolocados, sufriendo, se sienten también, digamos, al final yo creo que es una sensación bien dura porque es como todo lo que hice fue en vano, o sea, ¿para qué? ¿Para qué viví? ¿Para qué viví toda la vida para terminar acá? Sí, tal vez estoy siendo un poco dramática, pero creo que sí es una sensación Pero es como así, esa de, es así, es así, es así, es así. esa sensación totalmente miércoles, o sea, yo hice todo, trabajé, estudié, si pude estudiar o hice lo que pude, hice todo lo que tenía que Fui hacer buena persona, fui para honesto. criar a mis hijos como pude, para terminar aquí en esta posición de desventaja, en esta posición de vulnerabilidad donde otros se tienen que encargar. Yo creo que eso es muy jodido, ¿sí? Entonces, creo que también, y en un ejercicio que yo intento hacer, porque bueno, no sé, tú sabes, mi mamá me saca la Intentamos, piedra. intentamos. Mi mamá siempre me saca la piedra y yo creo que todos los papás saben dónde darnos en el botoncito en el que darnos para que uno se vuelva loquito, ¿sí? Yo lo que trato de acordarme es, ella está lejos, sola, por ejemplo en mi caso, sí, lejos, sola, y esta no es la vida que ella se imaginó que iba a llevar, ¿sí? Entonces es como, yo tampoco la estoy viviendo, yo tampoco estoy viendo la vida que yo me imaginaba. No es que no me guste mi vida, pero esta no es la vida que me imaginaba, Claro, ¿sí? claro. Cuando yo tenía 17, 18 años, antes de que llegáramos a donde estábamos en el chavismo maluco, o sea, hasta que la cosa se puso maluca, mi idea cuál era, no sé, estudiar, irme a estudiar por otro lado y volver y ejercer mi vida en Venezuela y ser viejita Margarita, ese era mi sueño, ¿sí? Sí. Y ahorita es una cosa que, bueno, a menos que las cosas cambien sustancialmente, es algo que no creo que se vaya a dar. Entonces, si yo también estoy viendo la vida que no esperaba, ellos más todavía. Entonces, esa posición de si yo me pongo frente a frente, ¿sí? Y los escucho y les escucho sus quejas, así no podamos resolverle, tal vez haga, digámoslo así, que el proceso de ser cuidado sea para ellos menos amenazante, ¿sí? Yo creo que eso es demasiado clave como para poder comprenderlo todo, ¿no? O sea, al final es literal eso, o sea, es como que nosotros estamos viviendo vidas, no quiere decir que sean malas, como tú muy bien lo acabas de decir, mi Por vida, supuesto. yo estoy súper feliz con mi vida y Yo yo lo hablo también. mucho, yo lo hablo mucho con Mari de que hubiese pasado, sí, o sea, como en What If, en Uh -huh. Marvel, que hubiese pasado, sí. Sí, tendremos otra vida, o sea, tal vez sería distinta y tal vez también seríamos felices, pero tal cual, o sea, yo quería ser alcalde y gobernador y no sé qué, Y dedicarme a la Darío, política. presidente, ¿qué pasa? Presidente. Amén, amén. Y bueno, hoy en día tengo otra vida totalmente distinta y como tú dices, a menos que una vaina muy heavy pase, eso yo no lo veo sucediendo porque además ya tengo 10 años afuera, me establecí, pero más todavía nuestros padres, porque yo le digo mucho a Bueno, Mari, Berro, mi amor, yo ya quiero ser viejito, o sea, no ya quiero ser viejito, sino como que cuando yo sea viejito, este es mi plan del retiro. Yo quiero tener como una habitación con una pantalla gigante y ver todas las series, todas las películas y jugar todos los videojuegos que nunca puedo jugar porque estoy muy ocupado. Ese es mi plan de retiro. Y digo, ¿tú te imaginas tener que, o sea, y uno está trabajando para eso, me explico, coño, para poder tener mi ahorrito, para poder pagar mis vainas y que todo llegue en ese momento cool? Mary, si mañana yo estoy en una habitación de la casa de mis hijos, sin poder pagar nada de lo que yo hago, coño, es como mierda, muy cómo jodido. reaccionaría. Pero al mismo tiempo, entender que, y yo creo que eso es clave, entender que no vamos a poder hacer nada para mejorar eso. O sea, ese sentimiento ni es responsabilidad nuestra, lamentablemente, ni está en nuestras manos poder cambiarlo, porque el Para estar nada. en la habitación guardadito, el ayudarla a dar clases desde lejos, es lo que nosotros podemos aportar en Es este todo. momento. Sí, total. Es lo que nosotros podemos aportar Y en es este válido, momento. y es bueno, y está bien, o sea, y está bien que eso sea lo que podemos aportar, o sea, también, y creo que ahí está la parte, y creo que eso es lo que también a veces impide como la conexión con nuestros padres y ejercer ese papel de cuidado desde un espacio mucho más generoso o bondadoso a ambas partes, es pensar que tendríamos que estarlo haciendo distinto, Uh -huh. ¿sí? O que Es está en pensar nuestras manos que cambiarlo.
o que está en nuestras manos decir, no, entonces sí, tenemos que, nuestra mamá tendría que poder estar trabajando o poder ya tener platica, poderles dar digamos, como una mesada o un sueldito mensual y que ellas vivan independientes y tengan su vida perfecta y no sé qué. Bellísimo sería, pero esa no es la realidad ni de tu mamá Y no ni de es la la mía ni de realidad. nadie. No, y no es la realidad, y tampoco era la realidad en el contexto bonito cuando estás en Venezuela. O sea, como tú decías, nuestras mamás no le daban una mesada a la abuela, la ayudaban con algunas cositas. La Claro, mesada como nuestra abuela podían. se la ganó trabajando toda su vida en la cuestión esta de la telefónica, en el Ministerio de Comunicaciones, y ella se ganó su mesada, que era su jubilación. Entonces, Exacto. yo creo que al final también entender que uno no va a resolver, o sea, ser cuidador no implica resolver el problema, implica Que a dar ellos eso. cuidado, que estén bien, y también entender que, o sea, y el ponerte en el lugar de la persona, lo que tú decías, el bajar en el lugar de la persona, no implica que te sientas mal si no logras dar satisfacción. Y yo creo que algo que a veces, como que haciendo el círculo completo de lo que hemos hablado hoy, cuando tú aceptas el ser cuidador, a veces hay gente que le huye a ser cuidador porque no quiere sentir que sus papás ya están en esa situación, pero además porque dicen que, mierda, yo no puedo, o sea, yo no puedo cuidar a mi mamá. Y es como, no, pues así puedes, o sea, así como puedes cuidar un perrito, un gatito, tú puedes cuidar a tus hijos, tú puedes cuidar tu relación, tú puedes cuidarte a ti mismo, tú puedes dar un cuidado. El cuidado no implica que tengas que dar dinero necesariamente, no implica, o sea, tú te ajustas a lo que tú puedes darle A lo que de cuidado. puede. Y eso también tiene que ver con uno mismo y la autopercepción también, de que lo que yo doy sea la medida en que sea es valioso, ¿sí? Ujú. Y en cómo, y pensando, ahorita que hablas de eso y pensando en cómo poder, digamos, tener una mejor relación con los papás que estás cuidando, es también hablar de qué es recibir, ¿sí? Qué es dar y qué es recibir. Y también entonces uno recibe todo el tiempo. Una amiga me dice, uno recibe todo así sea un puño, ¿sí? La vida todo el tiempo te está dando. Entonces también es apreciar lo que se recibe y valorar lo que te dan, ¿sí? Y en esa valoración, y valorar lo que te da otro y valorar lo que tú también puedes dar en este momento y también saber que no siempre podemos dar el 100, ojalá, a veces podemos dar el 70, el 30, y eso también es valioso, o sea, por lo menos también es algo, ¿sí? Entonces, digamos, no es, todo tiene que ver con, creo yo, bueno, como todas las cosas en la vida, en términos emocionales, tiene que ver con la expectativa de lo que yo creo que tengo que hacer y lo que realmente puedo hacer. ¿Sí? Claro, En la medida en que esas dos cosas estén lo más cercanas posible, yo también voy a sufrir menos. Entonces, si yo creo que yo tengo que dar una vida perfecta a mis papás y va a sufrir un evidentemente no se montón. las puedo dar, voy a estar todo el tiempo sufriendo y va a ser una carga muy pesada. ¿Sí? Y tú decías una cosa importante, los papás no necesariamente agradecen, ¿sí? Y Ujú. no agradecen, que no dicen gracias, que no te preguntan cómo tú estás, sino que ya nada más te llaman Para para que te pedir. resuelvas un pedo o para lo que sea. Y al final de nuevo, yo creo que hay que colocarse, o ese es el ejercicio que yo he intentado, no siempre lo logro, hay días en que, Dios mío, pero lo intento, es entender que ellos están en una situación imposible. Yo no me imagino cómo me sentiría yo estando en la situación que ellos están. Si yo lo hice teniendo, yo me fui a mi casa a los 27, yo migré a los 27 años, ¿sí? Y ha sido un tema complicado. Yo tengo, ¿cuánto? No sé, casi 14 años acá. Y es un tema que de verdad te atraviesa la migración. Yo no me puedo imaginar. Ellos, a los que tenían 50, 60 años, en los tiempos en que la cosa se puso tan dura y migraron o se quedaron en Venezuela con las dificultades, ¿cómo te puedes sentir de ver que el trabajo de tu vida no vale nada? En cierto modo, estoy siendo otra vez un poco dramática, pero tal vez sí es esa No, pero es la sensación de, realidad, es la esa realidad. sensación de, marico, trabajé 30 años en una vaina para nada. Mi mamá dio clase en la universidad 30 años, para nada, para nada, si me hago entender, o sea, para ahora Sí, claro, estar haciendo otras no. cosas, estar en otro lado, para no haber podido disfrutar disfrutar los frutos de la redundancia, de su labor, ¿sí? Tal Entonces, cual. Entonces yo creo que también es una situación muy difícil y digamos que yo, si yo pudiera, digamos, como dejar un mensaje en este momento es una situación muy difícil también para los papás estar donde están. Sí, y no nos tiene que hacer sentir mal. O sea, es como que es la No, no, realidad. y no podemos hacer nada, eso es lo que hay y tú das lo que puedas dar y Aceptar,
Exacto, no te esfuerces, no te Aceptar. esfuerces en el sentido, no que no te esfuerces, sino no te esfuerces en decir, pero tendría que darles todo porque, mano, no me puede, tampoco tienes todo para ti. Migrar es una cosa muy horrible, es muy duro. Sí. Bueno. Sí, yo creo que al final, bueno, este capítulo iba a ser hablar un poco como de lo que significa ser cuidador y terminó dando este giro que me encantó de poder hablar de una realidad de muchos millennials venezolanos en el mundo Uh-huh. que implica aceptar este cuidado de los padres y yo creo que como tú dices, al final si uno pudiera armar como pues esa cajita, es tipo aceptar la situación, o sea, aceptar que sí, tus papás están en una etapa de cuidado, aceptar que no eres tú el responsable de que ese cuidado hoy sea como tiene que ser, porque no es lo mismo para nosotros cuidar que para un noruego. O sea, evidentemente, nuestro cuidado es mucho más complejo. Aceptar que es complejo y aceptar de nuevo que lo que puedas dar está bien, que no tienes que aspirar a algo perfecto, aceptar el contexto actual, si tu papá o tu mamá están en Venezuela, están viviendo contigo o migraron a otro país, porque yo creo que esos tres roles de los que hemos hablado hoy están bastante presentes, Sí. eh, tiene cada uno su dificultad. Y yo creo que al final de cuentas entender y aceptar nuevamente también de que muy probablemente no vaya a haber un agradecimiento, no hacerlo por un agradecimiento, no hacerlo para sentirme yo que, ay, mira, qué bien, yo soy el que cuidó, porque sabemos que además hay mucho, porque si uno tiene la oportunidad, de nuevo, de que la persona pueda estar en un ancianato, de que la persona pueda tener un cuidado especial porque lo necesite, también eso está bien. O sea, es como Total. tu rol no es arreglar la vida, es cuidar, es darle un poquito de sentido a lo que está pasando, es darles a ellos Apoyo. apoyo del que sea y del que estén dispuestos también a recibir, porque sabemos que hay muchos padres, así como hay papás que dicen que dame, 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 hay papás que son, no, 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 hay papás que son ultra, que, ay, gracias, que te puedo ayudar, ¿qué hago? Son chéveres, hay papás y mamás que no, o sea, es una mala cara, un tema, un problema, Sí. nada es tu responsabilidad, o sea, como que es duro, porque es fácil decirlo, pero es duro hacerlo, nada es tu responsabilidad, esto es lo que podemos hacer hasta ahora, este es tu rol, y tienes la opción de Y no hacer. siempre, y Uh-huh. siempre, siempre, siempre tienes la posibilidad de poner los límites que necesites poner, de buscar la ayuda que necesites buscar, de hablar con quien que tengas que hablar. Ojalá tengas un grupo de amigos o si no puedas buscar, digamos, ayuda profesional donde poder desahogarte de toda esta carga y de toda esta situación que por supuesto es muy abrumadora, Y que porque también además es muy raro tener que cuidar a otro adulto, es muy raro. es válido decir no, o sea, como que no, Ah, no, no lo voy a hacer, sí, claro, por supuesto. yo no estoy para este tipo de cuidado porque Uh-huh. esto es una persona que a mí me hizo mucho daño o whatever, o sea, Lo que cualquiera sea. sea la situación, y yo no lo voy a hacer, o sea, todo al final es como muy válido, pero sí estamos en ese momento de tomar esa decisión, o sea, Sí. de todas estás en ese momento de la vida. Oye, Gira, mil gracias por Oye, venir. Darío, con mucho gusto. Son todos serios y que bueno, sí, muchas gracias. Vale, pero gracias de verdad, estoy muy contento de hacer este capítulo. Ojalá hagamos más para toda la gente que necesite apoyo y ayuda profesional. Gira es la mejor psicóloga que yo conozco en la vida. Muchas Me ha gracias. psicoanalizado desde muy chiquito y no estoy tan loco gracias también un poquito a ella. O sea, que yo le Ay, decía qué el otro día chévere. a una psicóloga, le decía que la gente loca es la que no va al psicólogo. O sea, la gente que termina volviéndose loca es la que no va al psicólogo. O sea, la gente que va al psicólogo logra estabilizar y no se vuelve loco. Creo que en la ayuda psicoterapéutica afortunadamente se está desestigmatizando cada vez más. Y al final yo creo que también si pensamos en espacios de cuidado y autocuidado, es una más, yo siempre digo a mis pacientes, estas cuatro paredes son para ti, para que tú puedas aprovecharla de la manera en que lo necesitas. Yo he tenido sesiones donde la gente no habla, solamente necesita estar callado porque vive en una casa donde todo el mundo grita 24/7. Entonces, nada, pasamos una hora en silencio hablando muy poquito. Entonces, digamos, espacios de autocuidado, si está siendo cuidador, porque como te digo, todos somos cuidador de alguien o de algo, eh, buscar espacios de autocuidado es fundamental para poder, digamos, llevar todo esto de la mejor manera posible. Es la metáfora del avión, ¿no? O sea, como que ponte Siempre, primero la mascarilla tú para que puedas siempre. poner la mascarilla a los demás.
Yo creo que esa es la vida. La vida esa lineecita, esos cuadritos del avión. Ponte tu date, cuídate un poquito para que puedas cuidar al lado. De acuerdo. Bueno, gracias y gracias a todos los que vieron el capítulo completo. Esperamos que sea muy útil también para ustedes poder emprender y tomar esta decisión millennial que nos está tocando a todos de tener que cuidar a nuestros padres. Y recuerden siempre que siempre ayuda tomar agua. Bye bye.